Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Soy Oliverio González, soy fundador y colaborador de Encuentro Cuatza, gesto cultural que hacemos en la ciudad desde hace 15 años y que nace de amigos que pertenecemos al Movimiento de Comunión y Liberación aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. El movimiento está en muchos lugares en México, pero precisamente aquí en Coatzacoalcos llegó por primera vez por encargo de Monseñor Talavera, que conoció a nuestro fundador, don Luis Giussani. Aquí llegaron los primeros misioneros desde Italia y aquí nació el Movimiento de Comunión y Liberación. Y desde hace 15 años hacemos esta propuesta que tiene como objetivo promover esta cultura del diálogo y el encuentro entre personas no solamente creyentes, también desde otras prácticas políticas, sociales, religiosas, siempre buscando el ideal de una amistad operativa, buscando el ideal de conocernos, de escucharnos, de generar comunidad y también, si Dios quiere, generar bien común y obras, y eso es lo que hemos hecho durante estos 15 años. Y este año tenemos como lema Concordia, camino al bien común, debido al contexto que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel también nacional, donde todos sabemos hay guerras en curso, Ucrania, Rusia, Tierra Santa, en México el tema de la violencia, el narcotráfico. Entonces, para nosotros este año era importante apostar por la concordia, apostar por la reconciliación, apostar por el perdón, y estamos haciéndolo con un programa bastante rico que aborda distintos temas. Y hoy queremos agradecerle al Padre Agustín. Por allá está, si le damos un aplauso. Padre, pásele por favor aquí para que lo… Le queremos agradecer al Padre Agustín su hospitalidad aquí en el santuario de Guadalupe, que nos haya abierto las puertas de este atrio tan bonito. Padre, gracias. Muy buenas tardes a todos. También agradecer a Oliverio y al Comité de Encuentro Cuatza por la oportunidad de estar aquí con ustedes, de compartir en esta tarde un momento de una reflexión que podemos o que quisiéramos que ayudara a coronar o a fortalecer esa idea del encuentro de este año, que es Concordia, un camino al bien común. Concordia significa corazones unidos, ¿no? O unidos por el corazón. Y esto me hace recordar que ayer en la mesa que escuchamos en la tarde sobre el tema de justicia, con dos enfoques distintos, o pueden ser muy distintos, pero que en el fondo parecen remitir a una misma raíz, ¿no? De ahí el nombre Guadalupe Raíz. Guadalupe tiene que ver con la raíz que nos puede hacer concordes. Esta es un poquito la reflexión que queremos intentar, o que nuestros participantes quizá nos ayuden a ir construyendo esta idea de una concordia que se funda en una raíz común, ¿no? No en que pensemos igual, no que tengamos los mismos estilos de vida, incluso ni siquiera los mismos proyectos, pero sí podemos descubrirnos hermanos, porque podemos inclinarnos ante una madre común, ¿no? Que para muchos puede ser un símbolo, nada más un símbolo, y eso vale mucho, ¿no? Cuando un pueblo se puede unir por símbolos comunes, hay el principio de una posibilidad de construir juntos, incluso la justicia, ¿no? Ayer escuchábamos, no voy a repetir aquí hacer la síntesis, pero de la intervención de ayer de la maestra Nuria y las reconciliadoras, ¿no? De indígenas que estuvieron, escuchamos dos palabras que quisiera retomar muy brevemente, ¿no? Una era sistema. La justicia
la realización de la justicia como criterio de convivencia es un sistema complejo, no es una cosa que se logra simplemente porque queremos hacer justicia, sino que se necesitan reglas, principios, criterios que vale la pena sostener, ¿no? Y la otra palabra fue corazón, ¿no? Me parece a mí una idea muy provocadora lo que ayer decía Sebastiana, respecto a que cuando alguien comete un delito, se dice que no tiene el corazón en su lugar, ¿no? Y podríamos decir, para decirlo positivamente, ¿no? Que entonces la justicia es poner el corazón en su lugar, ¿no? Y me parece que sin esta raíz, tener un sistema, por muy perfecto que sea, sería estar omitiendo, ¿no? La fuente de la justicia, el deseo de convivir con otros, reconocer la existencia de otros, abrazar a otros a pesar de las diferencias, ¿no? Y esto es un poco el punto que queremos como abrir en este diálogo, en esta ocasión con el padre Pedro Alarcón, que ya presentaré, y con Jenner Peniche, ¿no? Que también haré la presentación. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde es, inicia el padre Pedro, haré una brevísima presentación de quién es, ¿no? Él hará como una primera exposición para darnos como un marco particularmente sobre la Virgen de Guadalupe, ¿no? Como raíz de un pueblo, ¿no? De una identidad y de una historia, ¿no? Y en esos 20 minutos él les pondrá, ¿no? Sus como ideas centrales, y luego yo inicio un diálogo con él, ¿no? Algunas preguntas que puede suscitar su intervención, y de igual manera haré con Jenner, expone 20 minutos y luego yo sigo un diálogo que vamos a hacerlo más o menos ágil para que la tarde y el calor no nos sofoquen tanto, y esperamos pues que en este tiempo podemos llegar o terminar a tiempo para la misa que se celebra a las 6 de la tarde, por lo que entiendo, ¿no? Entonces, déjenme, les presento al padre Alarcón, Jesús Pedro Alarcón Méndez. Tiene una trayectoria académica muy sólida, es doctor en teología sistemática por la Facultad Jesuita en Brasil, en Belo Horizonte, ¿no? Y particularmente menciono el tema de su tesis doctoral porque es el tema que hoy nos convoca, ¿no? Su tesis se titula El amor de Jesús vivo en la Virgen de Guadalupe, ensayo teológico a partir de fuentes documentales. Es un estudio muy amplio, muy riguroso, pero más allá de toda la carga académica que requiere una tesis de doctorado, el padre Pedro nos ayuda a recuperar una manera de mirar, ¿no? De situarnos frente al acontecimiento guadalupano, que podríamos decir pasa o nos ayuda a que pase nuestra mirada a través de la mirada de Juan Diego. Hay que redescubrir a Juan Diego como un elemento fundamental de nuestra relación con la Virgen de Guadalupe. Tiene una licenciatura en teología espiritual, ha sido profesor de teología en el acontecimiento guadalupano, ese es el tema de su cátedra, decano de una diócesis en la Ciudad de México, vicario episcopal en la parroquia de la Inmaculada Concepción,
superior provincial de los Padres Maristas, él es de esta congregación de los Padres Maristas, formador en su misma congregación, vicario episcopal en la parroquia de San Bernardino en Toluca, ha sido misionero en Belo Horizonte en Brasil y en Curitiba también en Brasil. Ha sido animador en pastoral juvenil en la Ciudad de México, en la Arquidiócesis de México, también ha sido profesor en el Colegio Franco Inglés y fue ordenado sacerdote en 1998. Pues con esta presentación doy la palabra al Padre Pedro para que inicie su exposición. Qué gusto, es una gran alegría. Me da mucha esperanza estar con ustedes porque yo creo que todos nosotros necesitamos espacios como estos para dialogar sobre algo tan importante como construir la concordia y la paz. Me siento muy contento, inspirado, porque creo que en verdad leer el acontecimiento de la Virgen de Guadalupe puede despertar en nosotros espacios oportunidades para reconocer nuestra conciencia y su transformación. Me siento muy honrado por este encuentro, mi reconocimiento a Comunión y Liberación. He estado muy feliz por conocerlos a ustedes, conocer a la familia que nos recibió, Luciano y Alma, y ver junto con Oliverio y todos ustedes, Jorge también, la manera como el movimiento de Comunión y Liberación responde desde el Evangelio a las exigencias de la realidad mexicana desde hace 34 años aquí en Coatzacoalcos, con la espiritualidad y contribución de Luigi Giussiani, que es un gran místico, contemplativo y teólogo. Ciertamente es un gran desafío construir la paz. Estamos en un mundo herido y las situaciones que todos nosotros enfrentamos nos revelan que es un mundo resquebrajado y que se está destruyendo. Y sin embargo, hoy nos reunimos para alimentar nuestra esperanza y sentirnos convocados para ser misioneros, para que desde nuestra esencia humana y desde nuestra condición de discípulos de Cristo nos sintamos llamados a construir la paz, que es algo muy profundo. No es solamente ausencia de guerra, sino recibir el don que viene de Jesús y que nos invita a generar una convivencia distinta, una convivencia realmente humana. Me alegra muchísimo mirar este acontecimiento de la Virgen de Guadalupe y nos hace preguntarnos si sabemos quiénes somos como latinoamericanos. Y quisiera empezar con esta pregunta. No somos una sociedad homogénea, venimos de un encuentro de civilizaciones entre europeos y naturales en Mesoamérica, América Central y el Caribe y Sudamérica prehispánica. Y este encuentro se precipitó como conquista que puso a prueba y manifestó la incapacidad que todo ser humano padece de no poder reconocer con transparencia la dignidad del otro. No es solamente problema de los europeos en el momento del descubrimiento y en el momento de la conquista, sino, como dice don Luciano Méndez de Almeida, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, la incapacidad del ser humano por reconocer la dignidad del otro es algo que se manifiesta en su condición debilitada por la inclinación a vivir separados de Dios. Y
Esta realidad hace que nuestra convivencia no sea una convivencia de ayuda mutua y de reconocimiento mutuo. Los indígenas sufrieron esta marginación en muchas formas, especialmente porque su cultura y sus cosmogonías no fueron reconocidas y aceptadas. Y los indígenas constataron, hemos perdido todo, déjenos morir, déjenos perecer. Perdimos nuestras referencias culturales, de gobierno, educativas y especialmente el mundo religioso que les daba tanto sentido. Latinoamérica, entonces, a lo largo de la historia, ha tenido muchas fases de integración, desintegración, cambios económicos, políticos, sociales, manifiestan que somos un mosaico que ha ocasionado ajustes y desajustes en la configuración de las naciones en este continente. Deudas, olvidos, rezagos, conflictos, problemas, hacen difícil definir la identidad latinoamericana. Es algo que se intuye, que compartimos, pero no se define fácilmente. Se esboza desde el dolor, desde las contradicciones, desde la debilidad de nuestras instituciones, la debilidad también de nuestra economía, la falta de respeto por nuestros recursos ecológicos, la carencia de gobiernos sólidos, fragilidad en la administración económica, deshonestidad de nuestros políticos, grandeza de nuestra gente, alegría de nuestro carácter, calidad de nuestra culinaria. Coatzacoalcos tiene sabores nuevos que no conocía. Ayer tuvimos una experiencia de lo que son estos platillos tan maravillosos que hacen, pues, que realmente podamos apreciar las cosas que tenemos como mexicanos. Tenemos muchos valores en nuestra forma de ser, de pensar y de sentir. Somos abiertos para la relación, le damos mucha importancia a la convivencia y fundamentalmente tenemos nuestra fe y nuestras raíces religiosas profundas que manifiestan en los momentos de adversidad una gran fuerza que nos mantiene para salir adelante ante las adversidades. Podemos, si quieres, pasar. Por eso, como latinoamericanos, nuestra conciencia es múltiple. Somos parte de una realidad muy rica y nuestras raíces son profundas, nuestra historia es una gran herencia, la realidad de nuestros países, de nuestra gente es una gran fortaleza, pero estamos contaminados con la mentalidad del a partir del siglo XVIII, en la que se fue gestando una mentalidad individualista centrada en lo material. Y esto obstaculiza el dar sentido a la vida y a las cosas que valen la pena. La tentación es vivir desde la superficialidad en una sociedad basada en la autosuficiencia que origina falta de reconocimiento mutuo hacia todas las personas y que crea espacios para la discriminación, el racismo, las diferencias socioeconómicas, el control político, la corrupción, la violencia excesiva, el olvido del otro y el olvido de nosotros mismos, y el olvido del otro con mayúsculas.
quieres hasta ahí. Entonces, desde la experiencia mística, podemos adquirir una mayor profundidad. Y por experiencia mística me refiero a saberse amados por Dios en Jesucristo por el Espíritu Santo. Si adquirimos una conciencia de relación profunda con Dios, podemos aspirar a la unidad. Estamos muy fragmentados y vivimos desde la autosuficiencia y la superficialidad, y esa tentación de permanecer orientados hacia los bienes materiales acentúa aún más nuestra incapacidad de reconocimiento mutuo y de falta de reconocimiento de la persona y de su dignidad. Desde la experiencia que nos vincula con el aspecto trascendente, hay una posibilidad muy profunda para experimentar la unidad entre Dios y mi alma, entre mi alma y tu alma, entre este género y otro género, entre esta raza y aquella raza, entre blancos y morenos, entre pobres y ricos, entre mexicanos y guatemaltecos, entre migrantes y residentes, aunque se perciban las diferencias. El ser humano, con la incapacidad de reconocimiento mutuo, percibe las diferencias con miedo y reacciona en la autodefensa y el rechazo, el conflicto, el prejuicio, que lleva a emociones muy pobres, generalmente muy negativas, a las que el ego personal se aficiona y que origina conflictos como la rivalidad, la envidia, la imposición, la falta de diálogo, la falta de escucha, finalmente la agresividad y la violencia. La persona mística ve lo universal, no un mundo reducido, parcial, un mundo con Dios, donde las diferencias son fundamentales y la unidad como una riqueza que se vive aún en las situaciones de fragilidad por los problemas que podemos atravesar. La conciencia latinoamericana requiere descubrirse a la luz del misterio de Dios para descubrir la persona que somos y nuestra vocación esencial a la unidad. Por eso, para salir de la tentación de vivir desde la autosuficiencia y la inclinación a los bienes materiales, que origina una ruptura en las relaciones entre unos y otros, es necesaria la humildad. Y la humildad nos permite conectar con el Evangelio. El mensaje de la Virgen de Guadalupe es como una ventana que nos muestra nuestra verdadera identidad y nos permite construir un futuro para América Latina desde la fe. Gracias a la Virgen de Guadalupe contamos con una puerta que nos lleva al misterio de Dios y a la experiencia de contemplación que nos permite descubrir la riqueza de lo que somos, personas habitadas por Dios. Buscar la división no tiene sentido. Lo que más me hace pensar y sospechar que la 4T tiene graves consecuencias es que fomenta la división. No tiene ningún sentido, es una aniquilación y falta de esperanza. Y es reducir la vocación tan excelsa que tiene el pueblo mexicano de buscar sentido a través de la unidad y de la armonía. Iguales, aunque diferentes,
pero de la misma dignidad. Dios no rechaza las diferencias. Para Dios las diferencias son muy importantes. Para nosotros las diferencias son causa de prejuicios, barreras, dificultades para la comunicación y para la reconciliación. Las diferencias deben ser vistas como razones, circunstancias, condiciones que nos enriquecen y complementan, y no que nos alejan para crear muros que nos dividen y nos hacen crear mundos separados, reducidos. Por eso, muy importante sentarnos a los pies de la Virgen. Ella alienta nuestra esperanza de ser un solo pueblo. Nos ayuda a contemplar el misterio de Dios que hay presente en nuestra realidad y nos hace ver como indispensable la invitación que recibimos en el acontecimiento del Tepeyac para que vivamos un cambio de conciencia. Si nuestra conciencia permanece superficial, fracturada, autosuficiente, prepotente, difícilmente puede haber un cambio. La contemplación a la que nos invita la Virgen María de Guadalupe comienza con un intercambio de miradas, a través de la cual se reactiva la fuerza del Evangelio, a través de la cual recibimos el amor materno de la Virgen, que nos hace vivir en el amor profundo y radical que viene de Dios y que nos sustenta, nos acompaña porque Dios nos habita. El ambiente epifánico que preparó a Juan Diego fue hermoso. Juan Diego fue llevado por la luz, por los cantos, a descubrir con una interrogación: ¿acaso estoy ya en el cielo? Y así deberíamos de preguntarnos también nosotros cuando nos acercamos a este gran lugar que es la basílica. Hay una presencia que nos aguarda, hay una presencia que espera abrazarnos, sustentarnos, que podamos descubrir la raíz profunda de nuestro ser en el amor maternal que se filtra en la Virgen María y que viene de lo alto. María es solo un instrumento, un vehículo, pero el amor que se refleja en María es el amor profundo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos invita a desconfiar de los caminos que estamos viviendo, que nos están aislando a unos de otros, con todas las seducciones que tiene. Escuchaba hace un momento las palabras de Juan Manuel Serrat recibiendo el premio de Asturias, y dice una parte que me sorprende mucho: no me gusta el momento en el que estoy viviendo, especialmente en los últimos años. Me parece que es un momento que ha erosionado la riqueza humana y nos ha hecho caer en la lógica del mercado. No se puede ser humano con una conciencia que permanezca en la superficie. Acabamos con conductas irracionales y por eso acabamos individualistas, creemos en la legitimidad de la libertad entendida de una manera absurda como obediencia solo a mí mismo o a mis intereses, y olvido profundo de Dios y del prójimo, y olvido resultante de nosotros mismos que lleva a una vida asfixiante. El acontecimiento del Tepeyac nos ofrece caminos. Los ofreció a los indígenas y a los criollos y a los españoles y a los mestizos y a todos los mesoamericanos, caminos para descubrir cómo enfrentar nuestras principales dificultades de estar
inmersos en un contexto que asfixia, que intoxica sin darnos cuenta, llevándonos a vivir desiertos y soledades que nos alejan de la fuente de la vida. Ella nos invita a contemplar, a creer, a vivir el misterio de la redención realizado por Jesús. Nos invita a la concordia, nos invita a la convivencia, a recuperar el diálogo, a establecer como principio la escucha, para dejar que los diferentes puntos y miradas de los demás puedan también tener resonancia en mi interior. En el periodo del siglo XVI y al XVII hubo un gran ejemplo de lo que significó un mestizaje más completo con el Colegio de la Santa Cruz, que de 1536 abrió sus puertas hasta 1575. Y por espacio de todo ese tiempo, y tal vez hasta mediados del siglo XVII, México, o la Nueva España en ese momento, alcanzó un bilingüismo sorprendente. El máximo que pudo tener la historia de nuestro país mediados del siglo XVII. El náhuatl había sido reconocido, aceptado, hablado en público y desde el Colegio de la Santa Cruz es puesto por escrito, cosa que nunca lo habían hecho los indígenas porque no tenían los caracteres que nosotros tenemos y ellos tenían las imágenes. Y en algún momento en el siglo XVII la sociedad se cierra a esta apertura y vuelve a haber una gran discriminación. No hay mestizaje profundo si no hay un reconocimiento de la lengua de las personas que interactúan. La Virgen nos enseña a construir puentes en lugar de muros. Nos acompaña para que no permanezcamos encerrados en nosotros mismos. Nos ayuda a recuperar la sintonía con nuestros deseos verdaderos. Nos propone la riqueza de un lenguaje que construye comunión, concordia, que nos ayuda a prevenir nuestro propio ego y nuestro ego colectivo, y nos muestra cómo salir del miedo de nosotros mismos o hacia los demás o hacia el futuro o hacia la vida, y nos lleva a buscar la seguridad en las cosas profundas, desafiando nuestro falso ser, y nos hace vivir una espiritualidad que nos permite ver, vivir, amar. En una palabra, la Virgen nos ayuda a encontrar a Cristo, de quien viene toda la salvación. Y por eso nos propone una reforma de nuestra vida, vivir a partir del amor, no del tribalismo, no de la exclusión, no de las barreras, no del racismo, no de los nacionalismos, no del elitismo, no de las ideologías. Lograr un verdadero movimiento del amor. El único movimiento que mueve al mundo es el amor. Hay causas ideológicas que podrán reunir miles de seres humanos, pero pocas manifestaciones convocan a toda la humanidad como lo hace el amor, porque el amor integra la conciencia, la unifica y la hace vivir un cambio, una transformación hacia una libertad verdadera. Por eso aceptar un cambio pesa, pero nos lleva a lo mejor de nosotros mismos, a la verdad de nosotros mismos, desde la que podemos aceptar la vocación de ser iglesia. Y podríamos terminar preguntándonos cómo es que la iglesia que peregrina en México actualiza la redención de Cristo. Y decimos, la Virgen de Guadalupe nos ofrece la posibilidad de responder quiénes somos y cómo vivimos la redención. Y por eso el punto de partida es reconocer que estamos habitados por Dios,
y que no podemos avanzar en el olvido profundo del otro con minúsculas y no podemos avanzar en el olvido profundo del otro con mayúsculas. Cuando olvidamos al otro con minúsculas y al otro con mayúsculas, vivimos la desfiguración. América Latina vive el riesgo profundo de olvidarse del otro con minúsculas y de absolutizar el control y privilegiar la división. Por eso, como contempladores de la Virgen de Guadalupe, estamos incluidos en el mensaje para confirmar con nuestra propia participación que somos protagonistas, como lo hizo Juan Diego, para ser responsables de llevar los valores del Evangelio que parten del corazón de la Santísima Trinidad, pasan por el hermoso corazón de la Virgen María y tocan nuestro corazón en lo más profundo. Quisiera terminar diciendo las palabras de Orígenes que me parecen muy bellas. La iglesia está llena de la Santísima Trinidad y podemos extender estas palabras de Orígenes para decir: el mundo está lleno de la Santísima Trinidad. Parecería que el mundo ha salido de las manos de Dios, parecería que está en el caos y en el absurdo, parecería que ha perdido el rumbo. Sin embargo, podemos afirmar con la con la Virgen de Guadalupe, la Santísima Virgen, el mundo está amparado por la gracia y el poder de Cristo y la Santísima Trinidad está presente. Tenemos esperanza. Muchas gracias, Padre Pedro. Esto es, digamos, introductorio. Ahora iniciamos un poco de conversación para tratar de ampliar, entender mejor esta presentación que nos has hecho. Tú has hecho un estudio muy detenido del Nican Mopogua, ¿no? El Nican Mopogua es este documento, digamos, que recoge, ¿no?, el acontecimiento guadalupano, ¿no? Es una narración muy bella, digamos, cuando uno lo ve parece un cuentito, ¿no?, que refleja muy bien la sensibilidad indígena, ¿no? Y en ella podríamos decir que desde nuestra posición humana, ¿no?, habitantes de estas tierras, la figura central es Juan Diego, ¿no? Juan Diego somos nosotros, ¿no? ¿Y qué significa para Juan Diego nosotros ese encuentro con la Virgen? ¿Qué le dijo entonces y qué nos diría o qué nos dice hoy? Juan Diego acepta primeramente que está ante la Virgen, sabe que el encuentro es algo sobrenatural. Ella no ha dicho su nombre y ya percibe la grandeza de esta mujer. Se siente primeramente preparado porque entró al cielo, entró a un ambiente epifánico, entró a un ambiente sobrenatural y se pregunta: ¿seré acaso digno? Y esta sería la primera pregunta que podríamos hacernos. ¿Somos acaso dignos de recibir una encomienda tan importante como la que recibió Juan Diego? Y él encontrará muchas razones para descalificarse. A lo largo del relato va a pasar por 2, 3 crisis profundas que lo hacen tratar de evadir el compromiso. Sin embargo, desde el primer momento siente que la Virgen se dirige a él
en una forma particular, personal, que nosotros reconocemos como un compromiso de alianza. Lo que la Virgen está haciendo con Juan Diego es invitarlo a que escuche, conozca, abra su corazón, ponga mucha atención, guarde las palabras que la Virgen le está diciendo en lo más profundo de su corazón, y con esta manera de dirigirse a Juan Diego capta que la única respuesta posible es aceptar una gran misión como colaborador y sentirse responsable y asumir la parte que le toca, pero para eso necesita enamorarse profundamente. Y Juan Diego lo va a lograr. Poco a poco va a ir descubriendo en el lenguaje, en la actitud, en las palabras de la Virgen, que esta invitación tiene mucho sentido. Su respuesta al principio parece muy fácil, lo hace con mucho entusiasmo, para darse cuenta después que no es tan sencillo y que necesita todavía interiorizar más el mensaje y el amor que se le está ofreciendo. Las crisis por las que pasa son muy concretas. Juan Diego es una persona de convicción, está viviendo una religiosidad profunda, es un creyente convertido, lleva un nombre español, ya no lleva el nombre de Cuautlacoatzin, ha sido bautizado, va a misa, escucha la instrucción, cree en Dios. Sin embargo, su nombre, como dice el texto, Masehualtzin, un Masehual o Masehualtzin, era un hombre del pueblo sin importancia, no era un hombre instruido y por lo tanto padece las categorías de discriminación o desigualdad por las que puede sentirse menos importante. Esto va a tener efecto cuando él interprete que el obispo no le ha hecho caso. El obispo en realidad nunca le dijo que no, pero quiso saber, pues, cómo es que este hombre me dice algo como el mensaje que viene de la Virgen, pues, ¿y a poco le voy a creer? Hizo bien en no creerle, porque en cierta manera el obispo tiene que verificar. Y cuando Juan Diego siente que esta respuesta va a desilusionar a la Virgen, él se descalifica profundamente y pide ser relevado, llama a otra persona. Y aquí viene un punto muy importante, son muchos los servidores que la Virgen puede tener y hay muchas personas más importantes que Juan Diego, pero era completamente necesario que fuera Juan Diego y que tuviera Juan Diego, por su propia humildad, aunque él se descalifica, al mismo tiempo está siendo plenamente reconocido por la Virgen, porque la humildad lo hace digno de ser alguien de confianza. Y entonces sabe que a lo mejor va a fracasar. Y la segunda crisis que tiene Juan Diego es la inminente muerte de su tío, que le hace particularmente considerar a la Virgen como un estorbo, porque él solo ve la necesidad del tío, quiere ir rápido a Tlatelolco, llevarle a un sacerdote al tío y que la Virgen no se entrometa en este asunto para que él pueda cumplir lo mejor posible. Y cuando lo haya hecho, buscará de nuevo a la Virgen y le explicará que no se pudo. Ingenuamente dice, pasaré del lado oriente, porque la Virgen estaba del otro lado donde el primer día la vio y no sabía que la Virgen puede mirar en todos lados. Y entonces no tiene cómo explicarse, titubea muchísimo, se disculpa y
y ensaya todo tipo de comunicación que lo hace ver como una persona que quiere realmente cumplir con la Virgen, pero esto lo estaba sobrepasando. Cuando la Virgen le dice: esto que te preocupa es nada, ¿acaso no estoy yo contigo? ¿No estás en el cruce de mis brazos? ¿No te llevo yo en mi regazo? Estoy contigo, somos uno, ya estamos unidos, estamos juntos en todo momento, no tienes por qué dudarlo. Tú eres mío, yo soy tuyo. Y la Virgen reafirma la invitación a vivir una profunda relación de amor, a sentirse realmente parte del proyecto y a descubrir que no está solo, pero en ese momento caminando solo, y el miedo lo hace actuar precipitadamente y equivocadamente. Entonces, estos dos momentos nos invitan a ver que si al principio respondió: sí, sí estoy enamorado, quiero, estoy dispuesto, soy un instrumento, haré todo lo que tú quieras, al final se da cuenta que no fue totalmente cierto. Por una parte no se sintió digno y cayó en la baja autoestima, y por otra parte sintió miedo de la muerte y pensaba en resolver las cosas sin auxilio de la Virgen, y también ahí muestra una gran dificultad. Creo que ponernos en el lugar de la Virgen es reconocer que nosotros en nuestra respuesta somos invitados a tomar ese lugar y decir: estoy dispuesto, y reconocer que podrá haber resistencias que nos impidan hacer que nuestra vida realmente corresponda con los deseos de la Virgen, pero que los podemos superar. Enamorarse de la Virgen es enamorarse del amor de Dios y encontrar el camino de ser verdaderos discípulos de Cristo. Muchas gracias, Padre. Leyendo este trabajo del Padre Pedro, me encontré una expresión justamente cuando está describiendo este momento, digamos, de crisis, como decía el Padre, ¿no? De tener que evadir la presencia de María, que le había entusiasmado tanto al principio. El Padre Pedro describe esa situación con una expresión que me llamó mucho la atención, y que también puede ser nuestra misma historia, ¿no? Ante las dificultades, ante los problemas que nos avasallan, dice el Padre: Juan Diego no había descubierto que la Virgen era su madre. O sea, se había encontrado con algo maravilloso, muy entusiasmante, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, eso entusiasmante, maravilloso, no parecía contener toda la respuesta o toda la dimensión de lo que se había puesto en juego en el encuentro con la Virgen, ¿no? Y no había descubierto. Y justamente esas palabras que están inscritas en la basílica y repetimos a veces así, ya como un mantra, ¿no? No estoy yo aquí, que soy tu madre. Podemos ver el alcance, la dimensión de estas palabras justamente mirando a Juan Diego, ¿no? Y mirando cómo la trayectoria de nuestra vida puede justamente buscar una salida por otro lado, ¿no? Vamos a buscar una segunda opinión, como decimos de los médicos, ¿no? Te agradecemos, Padre, esta intervención, y damos paso a la siguiente presentación. Nos acompaña Jenner Augusto Peniche Castro. Él es originario de Mérida, Yucatán, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida. Fungió como director de Estrategias Comunitarias en la Subsecretaría de Participación Social, Desarrollo Democrático y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.
Es uno de los fundadores del Centro de Investigación y Acción Social, CIAS, donde se desempeñó como responsable del Departamento de Proyectos y Coordinación de Formación, colaborador en el libro Reconstrucción del Tejido Social, una apuesta por la paz, y Experiencias y desafíos en la reconstrucción del tejido social, experiencia de inserción comunitaria en comunidades rurales e indígenas en varias partes del país, conferencista y facilitador de talleres a nivel nacional en diversos temas sociales, de derechos humanos y construcción de paz. Docente en la Universidad Iberoamericana de Torreón, actualmente consultor independiente y enlace de Yucatán por la Red Nacional de la Paz. Este reconocimiento, este punto de partida, ¿no?, de mirar, de reconocernos en la Virgen, aún en los titubeos de Juan Diego, ¿no? No nos debe paralizar, al contrario, debemos encontrar ahí una fuerza que nos comprometa en este momento, ¿no?, con iniciativas como esta, ¿no? Cómo construir la paz, ¿no? No se trata solamente de una buena intención, sino de una acción que compromete a las personas y busca un compromiso o compromisos comunitarios muy concretos. Y por eso le agradecemos a Jenner que haya querido acompañarnos esta tarde para poder mirar esta dimensión activa, práctica, pero al mismo tiempo que nace de una conciencia. Gracias, Jenner. Muchas gracias. Bien, pues tengan muy buenas tardes todos. Gracias por la invitación. Primero quisiera reconocer este esfuerzo de encuentro que lleva 15 años. No sé si sabían el dato de este encuentro, lleva más de 15 años, y que esto es una referencia de esperanza para el país y que Cuatza está poniendo mucho esa experiencia. Felicidades al movimiento. Y bien, lo segundo es también agradecer lo que nos han brindado, la hospitalidad. Muchas gracias también por el encuentro, dentro de este encuentro. Entonces, gracias también por eso. Y bueno, yo quisiera compartirles a la luz de la experiencia del Diálogo Nacional por la Paz, esta experiencia de lo que ha sido el camino de construcción de paz que hemos emprendido desde hace algunos años, y de algunas cosas que también se pueden vincular en la experiencia de la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego. ¿Me ayudan con la presentación, por favor? Bien, pongo un poco el contexto. Sé que hablar de paz y de violencia no es un buen momento que estamos pasando como país. No tengo que abundar mucho en esta primera parte. Tenemos aproximadamente 17 años de que la violencia ha lastimado mucho al país. Hay quienes han investigado la violencia de manera interrumpida desde el 2013 y van generando las estadísticas. Lamentablemente, hablar de paz en México ha sido resultado de padecer la violencia. Y una violencia que tampoco fue de un día para otro. Ha sido una situación que algo se ha transformado en nuestra sociedad, algo ha pasado que llegamos a la violencia. Y entonces lo que padecemos el día de hoy es consecuencia de muchas cosas que se han fragmentado, muchas cosas que hemos perdido o que hemos fallado. No para que sintamos mal, sino para que veamos cómo podemos entonces reconstruirlo. Son muchas violencias. Hablar de violencias es algo muy difícil, es muy complejo, porque no es la violencia de la calle nada más. Hay muchas violencias que incluso padecemos en la casa, en el trabajo, en las escuelas. Entonces, hablar de violencias es complicado y es complejo. Pero también han habido experiencias que nos van movilizando. En concreto, el Diálogo Nacional por la Paz, no puedo decir que nace de esto, pero fue una gota más que derramó el vaso. En el 2021, 2 jesuitas que estaban en la Sierra Tarahumara, en un lugar de una misión indígena, junto con un laico que era guía de turistas, fueron asesinados ahí en el atrio de la iglesia. Y esto causó mucha conmoción, porque aquellos lugares que se pensaban que eran los más seguros, que no parecía que ahí
se iban a atrever a hacer algo, pues se rompió y se cruzó esa barrera. También pasó con el padre, una atrás por favor, con el padre Marcelo, que hace poco asesinaron en San Cristóbal saliendo de una misa. Y pues también he escuchado que pasó con unos monaguillos aquí en Veracruz. Son situaciones que eso cruza la línea y que eso nos mueve. Y también yo lo veo con ustedes, muchas de las personas que están aquí convencidas para construir la paz, también ha sido con experiencias muy dolorosas que les ha movido a resignificar a lo mejor pérdidas de familiares o personas. Entonces, lejos de quedarnos en esa muerte, hay algún horizonte que nos está moviendo a la esperanza. Y estoy seguro que ahí está trabajando Dios. Resignificar la violencia no es un proceso fácil, pero también es algo que podemos alcanzar como un horizonte. Y es lo que yo veo también con Diálogos por la Paz. Adelante, por favor. Cuando esto sucede, nos empezamos a replantear muchas cosas. Y no es que la muerte de los jesuitas haya sido lo más duro. Venimos de muchos muertos, muchos desaparecidos, que fueron unos más dentro de estas cifras. Pero también fue un momento de decir, a ver, alto, tenemos que empezar a hacer algo más fuerte. Y empezamos entonces primero a buscar diálogos con gobierno, diálogos para que esto pudiera tener una justicia, y pues no prosperó mucho el tema. Lejos de rendirnos, lo que se hizo fue empezar a abrir entonces el diálogo con la ciudadanía. Y fue la iglesia quien abrió estos primeros espacios. Y en un año se hicieron más de 1000 conversatorios. ¿Y por qué los conversatorios son importantes? Porque ese dolor, esto que ha pasado en muchos lugares, como en Cuautla, como en Juárez, como en Acapulco, necesita espacios para ser conversados. El dolor genera sufrimiento y genera muchas cuestiones que nos dan angustia, y no podemos dejarlo ahí desapercibido. Los corazones requieren ser escuchados, requerimos un proceso de sanación, y nos dimos cuenta de esto en los conversatorios. También necesitábamos actualizar un diagnóstico que nos pudiera decir cuáles eran estas problemáticas de la violencia, de la inseguridad, de la justicia en el país. Y entonces empezaron a hacer los foros de seguridad y justicia. Se hicieron en los 32 estados. Se hicieron 50 foros y abarcamos los 52 estados del país. Y en septiembre del año pasado hicimos el encuentro nacional que nos llevó a unirnos como movimientos donde la iglesia estaba abanderando, pero también había organizaciones de la sociedad civil y empresarios. Esa es la primera clave que entendimos. Necesitamos hacer red. La violencia nos ha lastimado en muchos lados que no podemos solos. Necesitamos articularnos. Y entonces, fruto de este trabajo, fue que logramos hacer un diagnóstico real, recogido de la palabra de cada conversatorio, de cada foro, de cada lugar donde la gente narró sus experiencias, también con expertos. Se sumaron muchos expertos a nivel nacional, y construimos la agenda de paz, una agenda que busca animar la construcción de paz en 14 puntos a nivel local y 7 a nivel nacional. Y otro fruto fue que se creó la Red Nacional de Paz. En cada estado se crearon enlaces que tienen la función de animar esta articulación a nivel estatal y también a nivel municipal. Aquí en Cuautla hay una red que se está fortaleciendo para el tema de paz, igual en Veracruz. A un servidor me toca también en Yucatán poder animar este proceso, y nacionalmente eso ha sido un espacio de encuentro, ha sido un espacio también para reflexionar y de apoyo. Cuando pasó lo de Chihuahua, cuando pasó lo de Chiapas también, no están solos, cómo activamos una red de colaboración. Y este año, la siguiente por favor, a propósito de la cuestión electoral, dijimos, no podemos permanecer callados. Tenemos que incidir también en las estructuras, y nos animamos a hacer un encuentro también con los candidatos en municipios y en estados. Y logramos a nivel nacional, las candidatas y candidatos que estaban a nivel nacional firmaron un documento que se hizo con expertos y también con parroquias y agentes locales, que fue Compromisos por la Paz. Lo firmaron a nivel nacional, lo firmaron los 9 estados que tenían elecciones,
y 199 municipios. Esto es cómo hacemos para trabajar desde la política pública temas de justicia, temas de derechos humanos, migrantes, jóvenes, cárceles y tejido social, que fueron los grandes temas que salían en común. Hay posibilidad de buscar temas comunes. Adelante, por favor. Y entonces, esta red de paz pues ha buscado incidir, uno, en organizarnos. Podemos trabajar juntos obispos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil y las parroquias. Y lo primero que empezamos a hacer fue formarnos. Trabajar la paz requiere fortalecer nuestras capacidades, entender la violencia, pero también entender que la paz se construye con algunas claves. Y lo segundo, pues, es crear vinculaciones que puedan incidir en las estructuras de la política, de la economía, también del trabajo. Y entonces eso ha sido también algo que nos hemos recomendado. Mira, acá funcionó esto, ahí te va este consejo, ahí te va esta práctica, ahí te va esta metodología. Y eso hace que nos fortalezcamos más. Me voy más adelante. Y bueno, a partir de esta experiencia de construcción de paz, a mí me gustaría rescatar unas claves que van mucho con la experiencia de la Virgen de Guadalupe y también en la experiencia de San Juan Diego. La primera clave es la Virgen como un modelo de reconciliación y unidad. Esto que nos comentaba el padre Pedro, vamos a imaginarnos en ese momento, era una profunda crisis la que vivía. Había una situación que se venía de una lucha de la conquista, habían españoles, criollos, comunidades indígenas, y era muy álgido ese momento. Y entonces llega la Virgen de Guadalupe a crear un proceso de unidad y de reconciliación. Y ese proceso de identidad hasta el día de hoy nos acompaña. La verdad es que no pudieron poner a la Virgen de Guadalupe en la Constitución porque es laico, pero lo que más da identidad a lo mejor no es el símbolo patrio del escudo. Yo creo que hay muchas cosas que nos dan identidad como mexicanos. Legalmente sabemos que es la bandera, el escudo, el himno, pero hasta de broma se dice, hasta el mexicano más escondido tiene una foto de la Virgen de Guadalupe en su cartera. Los mexicanos encontramos un símbolo de identidad en la Virgen de Guadalupe. Y eso tiene un poder para crear procesos también de reconciliación. Sentir que venimos de una misma madre es la oportunidad también que nos da de sentarnos a dialogar, de decir, hay muchas diferencias y en este momento en el que estamos como país, estamos en un momento muy álgido de polarización, de división política, de división religiosa, división por todos lados. A lo mejor este puede ser un camino que nos empiece a reconciliar. Hay algo poderoso en esta identidad que nos puede otorgar la figura de la Virgen de Guadalupe. Segundo, San Juan Diego como mediador. También esto que nos comentaba el padre Pedro. Imagínense la posición de Juan Diego. Estar en medio de la Virgen y en medio del obispo. No fue una posición fácil. Y esto que decían, a lo mejor no era la persona que más habilidades tenía. No era un profesionista, no era un político, era una persona humilde, sencilla. Pero la clave de Juan Diego fue que logró ser un puente. Y la paz requiere que seamos puentes. Y sé que vamos a estar en una posición muy parecida a Juan Diego. No nos van a creer, nos van a cerrar puertas quizá, pero tenemos que tener estas claves de la humildad. El diálogo no se puede hacer desde una actitud de querer imponer al otro, ni tampoco de yo solo tengo la verdad. El diálogo necesita que quienes construyamos la paz tengamos más actitudes como las de Juan Diego, de humildad, de sencillez, de no rendirse, a pesar de que las condiciones eran adversas, al final ahí estaba. Y también necesitamos el apoyo de la Virgen, decir, oye, yo ya quiero tirar la toalla, esto está muy difícil. Y ahí va el empujoncito, y órale, otra vez. Y muchas veces queremos huir de esto, pero podemos cumplir esa misión. Entonces hay muchas
figuras en Juan Diego que en la construcción de paz las necesitamos. Y este ser puentes nos va a tocar hacerlo. El diálogo con el gobierno, el diálogo con los empresarios, en la propia iglesia. Nos toca mediar. Y para mediar no tienes que ser el gran experto o experta. Tenemos que confiar en esta misión, que así como Juan Diego se le dio, todos tenemos este llamado. Sí. Yes. Esta otra clave yo la veo muy importante, y también por lo que he escuchado estos días en Cuatza, me parece que lo quiero poner en un énfasis muy grande. El mensaje de la Virgen fue un mensaje de mucha consolación. No estoy yo aquí, que soy tu madre. La violencia genera mucho dolor y genera heridas muy fuertes. La paz requiere consuelo, requiere mucho consuelo, requiere que contemos nuestro dolor, que aprendamos a sensibilizarnos también del dolor de los demás. Muchas personas hemos perdido a alguien en medio de todo esto, y la Virgen está ahí como este mensaje de consuelo. No podemos imaginar la construcción de la paz si primero no hay un proceso de sanación de las heridas. Si no hay este mensaje de la Virgen de aquí estamos, aquí estoy yo que soy tu madre. Todas las personas que pasan por una situación de dolor requieren este acercamiento como la Virgen de Guadalupe, cercano, cálido, como una madre, en pocas palabras. Y eso es algo que necesitamos hacer con las personas que han sido víctimas de la violencia. Por eso la iglesia insiste mucho en crear estos espacios de escucha, los centros de escucha, los centros de atención a víctimas. A lo mejor queremos hacer muchas cosas, queremos que el gobierno haga esto, queremos que las policías hagan esto otro, pero no lo vamos a lograr si primero no atendemos esos dolores. Entonces, creo que a mí estos días que he estado, he escuchado muchas historias fuertes, y creo que la Virgen de Guadalupe en este mensaje de madre puede ser algo que nos ayude en un proceso de escucha de este dolor. Y una clave más que a mí me parece importante y también se mencionó, es que en la Virgen y Juan Diego hay una alianza para construir. El mensaje de la Virgen quizá no hubiera podido llegar si no estaba Juan Diego. Y Juan Diego no hubiera podido solo sin el aliento de la Virgen. La construcción de la paz implica esta alianza. Y por eso se insiste mucho en que la alianza tiene que ser con quienes estamos en el día a día, con quienes estamos en diferentes sectores. Lo malo de la violencia es que nos ha pegado a todos y todas. Lo bueno es que todos podemos ser parte también de la construcción de la paz. Y construir alianzas implica que reconozcamos que nos necesitamos. No podemos solos. El individualismo nos hace creer que preocúpate por tus problemas, soluciona lo tuyo, y ahí ves cómo se arreglan las demás personas. Esa visión no nos ha funcionado para el tema de atender la violencia y construir la paz. Porque la clave está en lo contrario. Necesitamos de los demás. El amor más grande está cuando aprendemos en la solidaridad. Salirnos para ir al encuentro con los demás, salirnos para procurar que el otro también esté bien. La solidaridad es un grado de vinculación muy alta y lo vemos en el tejido social. El tejido social implica que podamos primero conocernos y reconocernos. Por eso estos espacios son buenos, porque nos empezamos a reconocer. Segundo, empezamos a confiar. La violencia ha hecho que nos aislemos, que desconfiemos, y entonces quedamos divididos. Este proceso de encuentro empieza a generar también, vamos a confiar entre nosotros, vamos a recomponer la confianza. Y de la confianza nace entonces el vamos a cuidarnos. Y el Papa Francisco lo insiste mucho.
No vamos a sobrevivir como raza humana si no aprendemos a cuidarnos, una cultura del cuidado. Y eso se da a partir del encuentro. Entonces, que puedan seguir estos espacios es una iniciativa que nos puede decir, vamos a hacerlo más frecuente. Y vamos a hacerlo en nuestros espacios, en nuestras parroquias, a lo mejor también con los empresarios. Pero no podemos quedarnos solos. Esta alianza que se fundó entre la Virgen y Juan Diego, a mí me parece que ha sido una de las alianzas que hay mucho que aprender. Y ha trascendido y ha sido un factor de mucha unidad para los mexicanos y para la iglesia. Somos dichosas y dichosos de tener esta gran enseñanza a partir de la experiencia de San Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Entonces, bueno, agradezco el espacio y vamos a las preguntas y bueno, ya abundaremos más. Gracias, Jenner. Pues es muy interesante esta. Primero, como hay un compromiso activo, pero ese compromiso también requiere como de las motivaciones adecuadas, ¿no? Primero, porque nos puede pasar como a Juan Diego, que nos viene otro problema y entonces le damos la vuelta, ¿no? Es necesario saber perseverar y hay una pregunta que creo que sería importante, ¿no? En el diálogo con Juan Diego, quizá es el mensaje principal de la Virgen. O sea, ve al obispo y dile que quiero que se me construya aquí una casita sagrada. Es como la traducción de esa, ¿no? Esta expresión para un indígena tenía mucho sentido, ¿no? Sus templos son casas, no son solamente, digamos, construcciones, sino y que tienen que ver con la divinidad. De tal manera que para reconstruir una nación que estaba en esta conflictividad, el punto que había que, digamos, afirmar primero era una casita sagrada donde yo mostraré mi amor, etcétera, etcétera, ¿no? Tengo la impresión de que en este momento nosotros, si escuchamos ese mismo mensaje de la Virgen, tendríamos que escuchar, ser más atentos a estos diálogos por la paz. No es posible que esta casita sagrada que tenemos que construir, ¿no? Seguir construyendo, omita esto, ¿no? Ahora, en tu experiencia, ¿esto se va construyendo o estamos demasiado politizados o estamos demasiado aterrorizados y necesitamos una salida, ¿no? ¿Cómo es que podemos ir construyendo esta casita sagrada, ¿no? Incluso más allá de una dinámica tan específica, ¿no? Gracias, Jorge. La paz también requiere una casita sagrada. ¿Por qué lo digo? La construcción de la paz requiere una primera condición, que es contar con un espacio seguro. Una casita sagrada tiene que ver con un lugar donde todos y todas podamos tener entrada, podamos acercarnos en la confianza de decir, aquí yo puedo venir a contar qué me pasó, puedo venir a ser abrazado o a ser escuchado o a ser apoyado. Una casita sagrada para la Virgen también era un momento de oración, un lugar donde se puede buscar esa paz. Y todo el tiempo estamos expuestos a situaciones que nos pueden vulnerar. Si en el trabajo encontramos dinámicas que nos excluyen, que pueden ser ambientes laborales insanos, si en la escuela encontramos espacios de bullying, si en la comunidad hay conflictividad con los vecinos, si en la calle hay inseguridad, todo eso nos hace urgente decir, necesitamos un espacio donde la casita sagrada nos pueda dar primero paz, y que en la casita sagrada
podamos encontrar esa paz. Entonces, la construcción de la paz implica pensar cómo queremos que sea esta casita sagrada. Mucha gente está encontrando la casita sagrada en la iglesia. Y eso implica a que nos preparemos para hacer casita sagrada. No podemos ser casita sagrada si excluimos a gente, si nos encerramos, si solo venimos a rezar y luego nos vamos y no nos vinculamos, si somos indiferentes. Eso no ayuda a la construcción de una casita sagrada. Y yo estoy seguro que las personas, cuando encuentran la casita sagrada, encuentran también una relación más amorosa. Y ahí también reconocer que quien va sanando, muchas veces no somos nosotras las personas como quienes saben de primeros auxilios en psicología. Muchas veces la casita sagrada es el espacio para que la persona pueda tener la relación directa con Dios, para que la persona pueda encontrar la palabra de Dios. Y lo que somos y nos convertimos somos mediadores. A veces es Dios quien habla a través de lo que decimos, o de nuestras acciones, o de una acción buena del día. Si invitamos a alguien, si le dimos un apapacho a alguien, si escuchamos el dolor de alguien, ahí está actuando Dios. Entonces ahí se está construyendo una casita sagrada. Y empezamos a hacer entonces como Juan Diego, de que somos los medios para construir la casita sagrada. Entonces esa analogía es muy buena y eso sí está en nuestro alcance. Bien, pues el tiempo se nos viene encima. Yo quisiera pues poder cerrar este momento de ninguna manera suponiendo que el tema está agotado. Creo que está apenas suficientemente abierto para seguir, digamos, reflexionando y seguir encontrando un cauce a nuestro compromiso, ¿no? Que como se ha visto aquí, no se trata de un compromiso titánico de héroes, sino simplemente como San Juan Diego, tener la docilidad para escuchar y tomar iniciativas pequeñas, ¿no? Pero digamos, delante de una presencia que nos llama a una tarea, ¿no? En donde están presentes los rostros de todos nuestros hermanos, ¿no? Les agradezco. Quisiera terminar con una expresión que encontré que me pareció siempre muy expresiva, pues, ¿no? Giussani, el fundador de Comunión y Liberación, en una expresión muy intensa, ¿no? Se refería a la Virgen de esta manera, ¿no? Decía: María, tú eres la seguridad de nuestra esperanza. Entonces, tener esperanza en este momento es fundamental, pero tener la certeza de que nuestra esperanza no va a quedar defraudada puede ser, digamos, el camino más transitable, ¿no? Más confiado que podemos tratar de recorrer. Muchas gracias a todos y tenemos un siguiente acto, ¿no? Bueno, el acto más bien es darle las gracias. Un aplauso, por favor, para… No, de verdad que les agradecemos mucho, Padre, Jenner, Jorge, por este bellísimo diálogo tan constructivo, tan provocador. Nos anima a seguir, sobre todo a los que hacemos Encuentro Cuatza, pues a seguir generando estos espacios de encuentro, de diálogo, como han descrito ustedes muy bien, para seguir generando confianza mutua,
pero sobre todo yo creo que lo que hemos experimentado al escucharlos, Padre, Jenner, Jorge, es seguir cautivándonos y enamorándonos de nuestra fe, seguir cautivándonos y enamorándonos de la figura de la Virgen, seguir enamorándonos y cautivándonos de lo que es el acontecimiento cristiano. O sea, yo creo que eso es lo que ha generado de verdad escucharles, y nos vamos con mucha esperanza, también con mucho desafío, porque efectivamente tenemos que ser ese punto de mediación ahí en los ambientes donde estamos, ahí en la familia, ahí en el trabajo, en el barrio, en donde nos toca estar, ser esos Juan Diegos y generar esas casitas. Me gusta mucho esa expresión, porque yo creo que las comunidades como la de Comunión y Liberación, aquí como la de las hermanitas, o muchas familias, son esa casita, ¿no? Luego los vecinos identifican esas familias, esos lugares donde pueden ir a buscar un abrazo, una comprensión que no los juzgue por sus heridas, por su raza, por su condición social, como decía el Padre. O sea, me parece que estamos llamados hoy como hombres de fe a salir al encuentro. Nuestra vida es misión, pero no como un proyecto propagandístico, sino viviendo con seriedad, con afecto, nuestra fe, siguiendo a las figuras que se nos han dado, a tantas como este santuario que tenemos a nuestra Virgen de Guadalupe. Así que nuevamente muchas gracias, y los queremos invitar a vivir un momento extraordinario de comunión, que es la misa. Ahí también se hace presente nuestra comunión, compartiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Y qué mejor que hacerlo con nuestro señor obispo, que nos va a estar acompañando, que también agradecemos su paternidad y agradecemos también que él haya abierto las puertas de este santuario. Lo fuimos a visitar, los colaboradores de Encuentro Cuatza, y se mostró muy contento de que este atrio se convirtiera en un lugar, en un espacio de encuentro y de diálogo, y que ojalá con los que nos conocemos, ¿verdad?, que somos muchos, sigamos generando este tipo de propuestas, que sigamos invitando a las personas a que vengan a encontrarse con la fe de una forma novedosa, alegre, creativa. Así que la forma creativa para nosotros hoy es el canto. Después de la misa vamos a tener un concierto de paz, de amor por un amigo misionero, Daniel Septrini, un laico misionero, y vamos a tener una vendimia también, así que va a ser un momento de convivencia muy bonito. Así que, pues de nuevo, agradecerles. Jorge, un aplauso para Jorge, gracias.